Hablar de conexión interior es hacer referencia al proceso mediante el cual, después de reconciliarnos con todo lo que nos ha sucedido y ha sido doloroso en nuestra vida, ponemos nuestra atención en lo que realmente somos, en nuestra esencia, permitiendo que nuestra luz, antes que nuestra oscuridad, se manifieste. Queridos amigos, muy buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Un amor más grande. Hace años vino a verme una mujer a quien las fuerzas oscuras de la sociedad le habían secuestrado un hijo. El evento ocurrió precisamente el Día de Madres. Habían pasado 5 años y no se tenía ninguna noticia que permitiera esclarecer lo sucedido. Un día, un grupo de amigos de su hijo la fue a visitar para decirle: sabemos quiénes vendieron a su hijo a una banda de secuestradores. Si usted nos da permiso, nosotros vamos y los matamos. La señora guardó silencio durante un rato y al final dijo: no quiero que maten a nadie. Con una mamá que haya experimentado un dolor tan grande como este, es suficiente. En la Sagrada Escritura nos cuentan que David tuvo la oportunidad de quitarle la vida al rey Esaú, que lo andaba buscando para matarlo, y desistió, porque decidió, en el nombre del Señor, respetar la vida de su adversario. Aunque es válido éticamente defenderse, hacerlo quitando la vida nos convierte en asesinos. Jesús en el Evangelio nos dice: amen a sus enemigos, oren por quienes los calumnian y buscan hacerles daño. Obrando de esta forma, nos asemejamos a Dios, que es compasivo, justo y misericordioso. En cierta ocasión, un chico muy joven acudió a un templo y le pidió a un anciano que le enseñase la sabiduría. Después de hablar con él un rato, el anciano decidió ponerlo a prueba antes de aceptarlo como discípulo. Señaló en dirección a un árbol que había frente al templo y dijo: jovencito, tú quieres aprender, pero yo he de ausentarme del templo durante un año. ¿Podrías tallar ese árbol y hacerme una estatua mientras estoy afuera? Naturalmente, el maestro, contestó el chico. El maestro le entregó un cuchillo pequeño y le pidió que se pusiera a trabajar y que fuese amable con los otros discípulos. Luego partió. Como el joven quería aprender de este famoso maestro, fue muy paciente y lo hizo todo perfecta y cuidadosamente. Le llevó el año entero terminar una talla de 2,5 metros. Cuando regresó el maestro, el joven estaba orgulloso y contento de haber realizado algo que sin duda le haría ganar la confianza del maestro. Para su sorpresa, este miró la talla, meneó la cabeza y dijo: esta estatua no tiene el tamaño que yo había pensado en principio. ¿Podrías hacerla más pequeña? He de volver a ausentarme del templo para predicar y no volveré hasta dentro de otro año. El chico, decepcionado, dio muestras de cierto malestar. Sin embargo, como quería aprender de este gran maestro, accedió, tras lo cual se marchó el sacerdote. Aunque sintiéndose molesto en su interior, el joven intentó reducir el tamaño de la talla. Durante los 3 primeros meses de trabajo, no cesó el malestar en su mente y notaba que había perdido el afán de perfección. Durante los otros 3 meses, solo logró sentimientos de malestar y la estatua no le salía bien. Entonces se dio cuenta de algo y pensó: lo que realmente quiero es aprender, y ya que el único modo de aprenderlo es realizando este trabajo, más vale que lo haga lo mejor que pueda y además disfrute haciéndolo. A partir de este momento, empezó a recobrar su paciencia y su entusiasmo. Después de otros 3 meses, ya podríamos decir que disfrutaba casi cada minuto pasado esculpiendo aquella obra artística. Al terminar el año, había hecho una hermosa estatua de tan solo 90 centímetros y, lo más importante, había aprendido a enfrentarse a sí mismo. Poco después de terminar su trabajo, regresó el maestro al templo. Vio el trabajo y dio muestras de contento, pero dijo: aunque está bien hecho, el trabajo es todavía más grande de lo que había esperado. ¿Podrías intentar de nuevo reducir su tamaño? Para sorpresa del maestro, el joven respondió afirmativamente con voz contenta. El rostro del muchacho reflejaba su paciencia y el placer con que se enfrentaba a la tarea. Y el maestro se ausentó de nuevo. Por tercera vez el joven se puso a tallar, pero esta vez pensó cómo hacer que la estatua
no solo fuese hermosa, sino que pareciera tener vida. A ello dedicó toda su atención y esfuerzo. Había aprendido a disfrutar con lo que estaba haciendo y el año no se le hizo largo. Cuando el maestro regresó de su viaje, el joven le entregó la estatuilla de unos 8 centímetros, la mejor escultura en madera que uno pueda imaginar. El joven había pasado la prueba de fuerza de voluntad, paciencia, perseverancia y lo más importante de todo, la de actitud frente al aprendizaje. No cabía duda de que sus estudios serían un éxito, porque había aprendido a vencer al más duro y fuerte de los enemigos, él mismo. La reacción frente a las ofensas y ante quienes desean hacernos daño también puede enmascararse. Con frecuencia encuentro personas que se ufanan de su capacidad de perdonar a quienes les han hecho daño. Aunque el perdón es una práctica auténticamente cristiana, también es cierto que una comprensión errada o deficiente puede terminar siendo un acto narcisista. En muchas ocasiones he visto en constelaciones que cuando la víctima ve a su victimario como un ser humano, ambos lloran, se arrepienten, quieren abrazarse y el afán de mostrar poder y de superioridad termina. El mal nunca tiene justificación. Entiendo que para hacer el mal necesitamos disociarnos, es decir, reprimir nuestras emociones. De lo contrario, no seríamos capaces nunca de hacer daño a un semejante. En la Metamorfosis de Franz Kafka encontramos lo siguiente: hasta que el hombre no sufre, no experimenta su humanidad. El sufrimiento es la metamorfosis del hombre que se ve obligado a transformarse a sí mismo. Nadie puede transformarse sin pasar por su propio infierno. En Constelaciones aprendo cada día que el mal no es otra cosa que un dolor que no ha podido ser curado porque no ha sido debidamente atendido, mirado. Cuando quedamos atrapados en el ser inferior, la venganza, la injuria o la difamación son el camino que se escoge para manifestar el dolor que llevamos por dentro. Mientras más alarde hacemos del dolor, mayor es la fuerza que el ser inferior toma en nuestra alma. La fuerza del ser inferior es tan grande que cuando se manifiesta es capaz de enceguecernos y hacer que actuemos en contra de nuestros valores más profundos. Esa es la razón por la que un hombre creyente termina apoyando actos violentos o acciones en contra de la vida y de todo aquello que es valioso para él. El dolor que no se cura, que no se asume, del que no nos hacemos responsables, termina convirtiéndose en la fuerza que nos arrastra a hacer daño. Carl Gustav Jung habla de la necesidad de hablar del pecado, de verlo como expresión de la naturaleza herida del ser humano y como el signo de que el dolor, cuando no se cura, termina siendo sumamente destructivo. El mal no termina porque reaccionamos desde la venganza, desde el juicio. El mal acaba cuando volvemos al corazón y comprendemos que el que daña a otros se daña a sí mismo. En vano, muchos aparentan estar en paz y cuando aparecen las contrariedades se les nota que estaban reprimiendo el enojo y la ira. La bondad nace en un corazón que sabe reconocer los sentimientos que lo habitan y decide con mucha generosidad aceptar que muchas veces en lugar del amor estamos habitados por el propio querer e interés. Hay demasiadas palabras de Dios en la vida del cristiano y hay bastante ausencia de silencio. El hombre llega ante Dios casi todo el tiempo en medio del ruido. Esta inflación de ruido y de palabra de Dios es nociva para la calidad de su sustancia y para la escucha que puede recibir su palabra. Tanto el exceso de ruido como de palabra, unido al poco espacio para el silencio interior, hacen que el corazón escuche y sepa, pero no sea capaz de comprender y de amar. Así es como tenemos lectores asiduos de la palabra y visitantes constantes al Santísimo, que en lugar de suavizar el corazón, porque acogen el amor de Dios, se endurecen y enceguecidos por su apego al dolor, se cierran a la experiencia del auténtico amor de Dios, que se manifiesta cuando los enemigos se dan la paz y el amor vence al odio. En Semilla de Contemplación, Thomas Merton escribe: cada momento y cada acontecimiento de la vida de todo hombre en la tierra planta algo en su alma. Si yo buscara a Dios, cada acontecimiento y cada momento sembrarían en mi voluntad granos de su vida que un día brotarían en tremenda cosecha. La palabra de Dios germina, crece y da fruto abundante donde el silencio y la contemplación hacen parte de la vida del creyente.
Pensamos que querías hacer del mundo un paraíso, aniquilando las fronteras del hambre, de la sed, de la muerte, de esa pobreza que no termina de matar nunca. Pensamos que aniquilarías, que la guerra y el odio terminarían un día. Pensamos en paz, riqueza y comida. No podíamos entender que permanecieran los enemigos del hombre, los reyes de la tristeza, los condenados a trabajar por nada, los campesinos sin tierra. Las certezas, que son virtudes huecas. No entendíamos que el adverso irracional, ilícito, contrario a la forma y a los tiempos. Amor que se muestra deshaciéndose, reventando la hora, los milenios. Que solo te descubres caminando a todo aquel que clama por su suerte. Pero ¿cómo seguirte cuando por el mar te adentras? ¿Cómo hacer ley de la experiencia? ¿Quiénes son tus profetas? ¿A qué saben las lágrimas de la pobreza? ¿Cuántos libros leer para apresarte? ¿En qué pan te haces carne? ¿En quién? Pepe Castillo, jesuita. Que tengamos una linda jornada y que pongamos en el corazón aquella invitación que Jesús nos hace de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen y calumnian, para que podamos tener un corazón semejante al de Dios, un corazón que sabe amarse a sí mismo y por eso nos entrega a las fuerzas destructivas